Así es, me acompaña Abigail Benzadón, 25 años del atentado de Alas. ¿Qué hubo detrás de ese atentado? ¿Por qué Panamá? Recordemos en ese momento pues un proceso de paz que ya estaba llegando entre Israel y Palestina y de repente aparecen estos atentados en América Latina. Abigail, bienvenida como siempre. Gracias. Tú que te sabes ese expediente de la P a la paz. Sí, gracias y muchas gracias por la oportunidad. Buen día a todos los televidentes. Sí, así fue, un cuarto de siglo ya pasó. Increíblemente pasó un cuarto de siglo del accidente. No fue un accidente, fue un atentado. Hay que aclarar eso. ¿Por qué Israel demora tanto en dar la certeza de que fue un atentado? Yo no sé si demoró en saberlo, porque creo que no. Creo que lo supo a muy tempranos años. Probablemente esperó alguna respuesta de las autoridades panameñas de saber a lo mejor si Panamá, darle esa cortesía a que el país donde había, es lo que supongo, donde habían pasado los hechos, pues se manifestaran o dieran su opinión. Creo que después de 25 años de no hacerlo, pues Israel decidió pues declararle al mundo la verdad que ellos habían investigado, que ellos sabían que evidentemente se trataba de un atentado, que lo que ocurrió fue un atentado de Hezbollah aquí en Panamá. No creo en ningún momento que sea que no lo hubieran conocido antes, pero creo que como a la falta de una, digamos, de una declaración por parte del Estado panameño, que fue donde se dieron los hechos, yo creo que fue una manera sutil de decir, oye, aquí está y esto fue lo que pasó y díganselo al mundo. Porque también esto iba con cierta dinámica y de repente se corta la investigación Fue horrible. y desaparece el expediente. Fue horrible, fue horrible. Ese expediente iba con una dinámica, yo recuerdo muchas veces... Ángel Calderón y Paquito sí, Tejada. y que no me dejarán mentir cuántas veces yo fui a la oficina del señor Tejada, del licenciado Tejada, a preguntar cómo iban las cosas y de repente tú estabas muy entusiasmado y te decían que iban a ir a Bocas del Toro porque allá había unos rastros de algunas personas y de repente al día siguiente o a la semana te decían el expediente está cerrado y era toda una agonía y entonces volvían y creo que lo abrieron en algún momento después, pero como que lo abrieron para volverlo a cerrar a las 2 semanas y evidentemente eso deja un mal sabor. Deja un mal sabor porque... digo, eso se armó aquí y se ejecutó aquí, evidentemente en un país tan bello como este o tan cordial o donde nunca hemos sido víctimas de ese tipo de tragedias, hemos vivido pacíficamente, pasó. Pasó, ¿no? Pasó aquí. Ahora, triste que... Este fue el primer atentado en América Latina. No, fue el primero, bueno, el primero fue en Argentina un Argentina, día antes. El de la AMIA. El de la AMIA, que fue un día antes, ¿quién se podía imaginar que al día siguiente iba a pasar aquí? Bueno, lo triste es que nunca hubo una respuesta, digamos, de las autoridades o un aliento. Pero Hezbollah alguna vez se reivindicó ese atentado. No se reivindicó el de Argentina, creo, pero este no. Yo creo que no, yo creo que ellos abiertamente no lo hicieron. Los resultados de la investigación, tal cual lo confirma el primer ministro de Israel, Netanyahu, públicamente, en video público, él lo dice, o sea, se confirma lo que fue, incluso le da un informe o una carta en la mano al expresidente Varela para que se le hiciera llegar a los deudos, como pues un gesto de cortesía de parte de Israel a todos los que habían perdido a su familiar allí. Porque ¿cuántos eran judíos de los que iban en ese avión? 12. 12. 12 y 8 que no eran de religión judía, pero bueno, igual... Bueno, panameños. Todos, bueno, incluso había americanos también, había un americano creo. Bueno, pero seres humanos, ¿no? Y era palestino, el cadáver que estuvo en la morgue. Es lo que dicen, sí, es lo que dicen que nadie lo reconoció y que después agarraron y lo incineraron. Lo incineraron. Lo incineraron, o sea, aquí se borró todo rastro de lo que pudo haber sido. Y nadie perpetra un atentado sin tener un montón de tentáculos o colaboradores o una forma de hacerlo. Sí, en un país donde todavía había presencia americana aquí. No olvidemos que fueron 5 años, 4 años después de la invasión, había todavía bases militares americanas aquí. Es decir, quien lo hizo llegó en un momento de transición del gobierno de Endara hacia el de Pérez Valladares, en un momento también en el que si tú no tuvieras la ayuda, tenías demasiados focos puestos sobre
sobre el Sí, país. sí, fue algo muy arriesgado, la verdad que fue algo muy arriesgado de haberlo hecho. Se tendrían que haber sentido muy seguros de que tenían la estructura para hacerlo. Nadie sabe los colaboradores panameños de este. Bueno, yo asumo que hay mucha gente que sabe quiénes fueron los colaboradores panameños y que son la causa de que ese expediente no se hubiera investigado. Esa es mi conclusión, porque yo no puedo entender cómo tú vas, la prueba de esa persona, con los adelantos del ADN hoy día en este mundo, cómo tú vas a ese cuerpo no reclamado por nadie, que evidentemente fue la persona. Es la clave de la. Que es la clave de una investigación, que fue quien lo hizo y explotó en el aire a todo el mundo. ¿Cómo tú vas a agarrar eso y lo vas a incinerar y lo vas a mandar a tal río? O sea, ¿qué es eso? Ese cuerpo lo debieron de preservar, al menos su ADN. Yo creo que si tú buscas el ADN hoy en cualquier base de datos de ADN, ese señor va a salir vinculado a un montón de gente. Porque hay algo que no solamente fue una explosión en el aire, sino que hubo una discusión y una pelea dentro del avión. Claro, y incluso los 2 tiros que tiene el fuselaje, que tenía el fuselaje del avión, salieron de la pistola de mi esposo. Porque él tenía un arma con él siempre. Y después, cuando yo voy a reclamar esa pistola, el arma de él, porque yo la identifico, porque yo se la había regalado a él unos días antes para el Día del Padre. Claro, estamos en julio, Sí. pues nada. Entonces, yo le había regalado ese arma, que eso era lo que él quería. Entonces, ese arma, cuando el avión cae y las investigaciones se dan y todo, encuentran, bueno, tú tenías que ir a reconocer lo que habían encontrado y las pertenencias y todas estas cosas. Entonces, yo fui y yo reconocí el arma en la fiscalía que quedaba donde queda la DIJ. Entonces, yo fui, reconocí el arma y dije, sí, esa es, yo misma se la regalé. Yo se la compré y aquí está el registro, lo que fuera que fuera. Y me dijeron, nos tenemos que quedar con el arma porque hay, en el fuselaje del avión, hay dos, tenemos que ver. Y después se confirma que esos 2 huequitos o esos 2 balas o lo que sea que hubiera en el fuselaje del avión habían salido de ese arma. Entonces, bueno, evidentemente nadie sabe a ciencia cierta, yo por lo menos no lo sé, y no sé si en el informe que le dieron al señor Varela para que nos los entregara a los deudos, que nunca me lo dio, que dice, creo que tendré otras maneras de conseguirlo. Claro. En algún momento, bueno, Israel demuestra mucha voluntad en querer cooperar en esas cosas, pero bueno, no hubiera sido mejor que nos los hubiera dado como fue la instrucción, que nos los entregara y poder a lo mejor leer cualquier otro detalle, ¿no? Hoy en la noche van a recordar pues 25 años de este atentado. Sí. Realmente yo creo que para que ustedes vean lo que eran de laxas la seguridad aérea en ese entonces. Es decir, no había tantas restricciones para uno entrar a un avión hace 25 años. Te montabas como nada. Como nada. Hoy van a recordar. Sí, y tengo que agradecer públicamente al comité. Se creó un comité precisamente para no olvidar. Yo no creo que esto responda a ningún tipo de grupo o raza en especial. Yo creo que es para todos. Para no olvidar lo que pasó, porque Panamá fue víctima de un atentado terrorista. Igual que los grandes noticieros del mundo. En aquel momento lo llamaron un accidente, pero hoy en día sabemos que no lo fue y sabemos que fue un atentado terrorista. Entonces se creó una comisión, un grupo, realmente no sé quiénes a ciencia cierta lo componen, pero sé que han sido muy inclusivos y participativos con todos los deudos y bueno, y con toda la comunidad en general, para invitar pues para hoy, que se va a hacer un acto conmemorativo. Orgullosamente en mi nombre y representación de su padre va a encender la vela a mi hijo mayor, sí. Su hijo, pues. Su hijo, claro. Sí, por primera vez pues va a tener la oportunidad de aquí en Panamá pues tener algún tipo de relación con los hechos que pasaron en aquel tiempo, considerando que él ni siquiera había nacido. Pero bueno, yo agradezco públicamente a eso y yo creo que va a ser un acto que nos va a permitir, creo que van a hacer un monumento o algo así en la cinta costera que se va a crear para el próximo año. Y yo creo que el mensaje importante, Fernando, es ser conscientes de que nos pasó y de que no nos vuelva a pasar más. Eso no tiene que ver con religión ni con raza. Ahí se fueron seres humanos de 20 y de diferentes. Y no, hoy en día... Hoy día, que Dios nos guarde, tenemos vagones de tren, tenemos más vulnerabilidad,
tenemos tantas cosas que deberíamos pues de cuidar y proteger y que esto sirva de experiencia en lo que es nuestra historia de nuestra patria. Lamentable, Pero gracias. ahí vamos. Abigail Besadón. Gracias.